Yo lo conocí en un Zoom, no sé si año 2020 o 2021, que todo era por Zoom, las noticias, las reuniones, el trabajo, todo iba por la virtualidad en plena pandemia, y a su vez todos los análisis político-económicos iban por Zoom también, por la virtualidad y el análisis de lo que estaba sucediendo, y empezaba a asomar como uno de los que decía, che, está bien esto, pero tengamos cuidado, estemos atentos, porque... Y me acuerdo que fue con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que inmediatamente, che, qué bien, listo, bueno, resolvimos, no sabíamos que no iba a ser de un día para otro, pero qué bien, Guzmán, resolvimos este tema. Y Juan levantó la mano y empezó a decir, che, a ver, ¿qué pasa con esto? No es tan así. Y después vino el tema Vicentín, y después empezaron a aparecer mojones en lo que fue la gestión de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, de Martín Guzmán y de todo el tole-tole que fue viniendo, que Juan fue siguiendo en lo económico, fundamentalmente, pero en lo político, en el aspecto social, y nos empezamos a acercar, a ser amigos también de la radiográfica con la mirada de Juan, y hasta el día de hoy continúa haciéndolo. Así que, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a un oyente del cafecito y ahora protagonista, Juan Valerdi. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lautaro? Un placer estar acá con vos en la querida radiográfica, que es prácticamente la única radio que estoy escuchando, y lo digo en serio, y en un lugar que claramente por lo que vi nunca había venido a la gráfica y es histórico. Histórico para los gráficos por lo que vi, y histórico para ustedes porque están de alguna manera creciendo en la comunicación alternativa a lo que es lo que nos ha traído a la Argentina donde estamos. Es, uno ya no sabe alternativo a qué. A lo hegemónico, Eh, sí, claramente. sí, sí, los medios alternativos son alternativos a lo hegemónico, pero lo hegemónico está tan raro también, está tan... Obviamente que hay líneas tradicionales, digamos, los gorilas son gorilas y siempre lo serán. Entonces, bueno, uno está en contra de esa situación, pero, viste, cuando se empieza a cruzar lo hegemónico con los compañeros, y los compañeros también están en lo hegemónico. Y decimos, che, pero entonces nosotros también somos alternativos a estas boludeces que están diciendo los chicos. Entonces la comunicación popular, que oscila, viste, que tiene un rumbo claro, pero empieza a oscilar entre distintas medios y plataformas y va encontrando... es un momento raro, un momento raro, Es un momento turbulento. turbulento. Mundial, como dice Toynbee, son tiempos eh, como de problemas, dice Travel Times, tiempos raros y tiempos de cambio. Yo creo que van a pasar muchas cosas. Hace 3 4 años me estaba frotando las manos porque se veía venir esto y ahora estoy diciendo, la puta, aflojen un poco, aflojen el músculo que es un amistoso, ¿viste? Pero no es un amistoso. En la época de las buenas costumbres, de las instituciones, del fair play a nivel mundial, a nivel de los países, ya fue. Entonces vemos lo que estamos viendo hoy, en particular con Estados Unidos, como bien describen en este espacio, y lo que vos decías antes, el hegemón está en discusión también. Ujú. ¿Qué es lo hegemónico y hacia dónde va? Porque hay muchos que no se acomodan al hegemónico, sino que se están acomodando al que está por venir. Ujú. Eso están medio desorientados. Y otros están desorientados porque juegan para el hegemónico sin darse cuenta. Entonces lo mencionaste a Guzmán, a quien yo he criticado mucho, incluso por el espacio de esta radio, y el problema de Guzmán no era una mala intención, sino que era un tipo con la cabeza formateada para hablar de la deuda argentina como un acreedor y no como un deudor. Entonces te hablaba del valor presente neto, igual que Álvarez Agi, por cierto, y te decían, en el valor presente neto hicimos una quita importante. ¿Y qué carajo me importa? Ese es el cálculo de un financiero, de Besen, de Toto Caputo y demás. Y lo segundo es que cuando pasaron esa deuda por el Congreso y hicieron esa negociación, básicamente lo que dieron es una amnistía a todos los que habían tomado. Ujú. Esa y la deuda con los privados y la deuda con el FMI, las dos. Y ahora estamos pagando las consecuencias de eso. El que quiera discutir la deuda está frito porque pasó por el Congreso, ¿no? Ujú. Juan, voy para atrás. Para atrás tenemos mucho tiempo todavía en estas charlas de café. Tenemos mate también, por supuesto, sí. El café me está haciendo cada vez más rechazado el café. Es una obligación tenerlo porque el espacio así lo convoca, pero el mate es más tentador y más duradero. Entonces, bueno,
hay que sucumbir ante el poderío de la yerba mate. Juan, economista, ¿bien digo? Sí. Licenciado en Economía. Licenciado en Economía de de la la Universidad de La Plata. Universidad Nacional de La Plata. A donde también fui al secundario. De ¿A la cuál? Universidad de La Plata al Colegio Nacional. Al Colegio Nacional de la Universidad de La Plata. ¿Platense? Platense, primera generación. Mis viejos, mis tíos, mis primos, todos mis parientes son pampeanos de Santa Rosa de la Pampa. Ajá. ¿Viviste en La Pampa? No ¿Llegaste? viví en La Pampa, no. Nacido y criado en La Plata, Nacido y entonces. criado en La Plata, sí. ¿Qué se te dio por la economía? Iba a ser ingeniero electrónico, soñaba con ser ingeniero electrónico, cometí el error de hacer un curso de orientación vocacional y me dio económicas o derecho. Por cierto, derecho me gusta mucho, pero dije, con lo que me gusta matemática voy a ir a economía. Económicas. Iba a seguir administración de empresas y tuve un muy buen profesor de economía, que después fue mi último jefe en el Estado, que es Pepe Sbatella, y dije, voy a seguir economía. Porque Pepe le digo, ¿qué onda esto de economista? Es una aventura complicada, venga, compro. Por suerte no seguía administración de empresas, porque si no ahora tendría mucha plata y sería un tipo jodido. Por ahí, o no. O los traicionaría y Alguno se queda con eso. Tendría mucha plata de ser un tipo jodido. Bueno, compro, dame, vale. Soy una mierda y tengo mucha plata. Me jodieron bastante con la matemática, me la metieron hasta por los ojos. Y tuve profesores como López Murphy, Artana, Sturzenegger padre, que por suerte estaba vacunado por la crianza de mi viejo, abogado con descendiente de vascos y bastante anarquista, y por mis profesores como Pepe Sbatella y algunos otros, que evitaron que yo siga la línea de la mayoría de los economistas, que es la línea de Sturzenegger, López Murphy, Artana y compañía, ¿no? Es decir, porque es una discusión que también escucho acerca de los economistas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que en su momento, bueno, Axel Kicillof, surgido de ahí y laureado de ahí, así como yo también tengo diferencias económicas con él, discutió mucho la formación económica de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué pasa no, vos me dirás, pero no entiendo, entiendo que no en la misma línea, en Económicas de La Plata y en Económicas de la UBA, quizás las dos más prestigiosas para mí, y que no solo la Económica, sino las dos universidades más prestigiosas de nuestro país, junto con la de Córdoba, que enseñan los liberales y después hay como que rehacer no rehacer la carrera, pero revisarla para ver cómo se reorienta, quién hace los programas, cómo están pensados. ¿Es lo mismo La Plata que la UBA? ¿Qué les enseñan a los tipos que van, a los pibas que van y dicen yo quiero estudiar economía? La mayoría de los profesores, y obviamente, como decías vos, quien diseña los programas y demás, viene de una rosca que históricamente estuvo mucho más en manos del radicalismo que del peronismo. No todo el tiempo, pero históricamente en las últimas décadas estuvo por ahí, sobre todo después del 83. Les enseñan los libros. ¿Y de dónde vienen los libros? Y los libros, en su mayoría, para los economistas en particular, vienen de Estados Unidos. Obviamente hay otros libros, pero y no todos los profesores son liberales o neoliberales en La Plata o en UBA, pero son una gran mayoría y son los que tienen más poder de fuego desde el punto de vista de conseguir extensión, hacer cosas de estudios y roscas para facturar cuando vos trabajas para ellos. Y eso, los pibes de económicas, que cuando yo estudié éramos 20 los que estudiamos economía, en todo el año, digamos, van viendo, digamos, si quieren hacer plata, tienen que ir por un determinado lugar, si quieren hacer militancia, tienen que ir por otro. Y no necesariamente militancia en la facultad, digo militancia en la vida, ¿no? Yo no tuve militancia en la facultad, pero yo creo que la comunicación de mostrarle a la gente lo que es la verdadera economía, que la gente sabe mucho más de lo que piensa, es una forma de militancia. Y eso es lo que yo abracé de alguna manera, sobre todo después de que dejé de trabajar en el Estado, que eso de alguna manera te ponía ciertos límites a lo que podía decir. Y eso a mí me estresaba bastante, y por eso en un momento dado decidí solo dedicarme a la docencia en el 2014 y decir lo que quiero. Entonces podía darme el lujo de criticar a Guzmán o a Culfas o a Alberto, o incluso también lo he criticado públicamente por la radio a Kicillof en su momento, hablando el mismo tiempo que le hablaba de la discusión del impuesto a las ganancias, por ejemplo.
Eso no quiere decir que no tengamos muchos puntos de acuerdo. Digo, Claro. lo he criticado mucho más a Massa que a todos estos, digamos, o lo he criticado mucho más a Duhovne o a los ministros, a Toto Caputo, ni hablar. Digo, con ellos discuto. Aunque si Claro. los discuto, con Guzmán también discuto. Para mí, lo peor que tiene un economista es no ver las anteojeras que le pusieron cuando lo formaron o cuando fue a dar clase al exterior. Ujú. Si te ubicás muy en tiempo presente, en coyuntura, pero abstrayendo un poco la mirada, en la discusión económica, hablo de una discusión más, hasta si se quiere llamar academicista o cerrada, un debate más técnico económico, los nuestros, comillas, bueno, el espacio nuestro, es decir, el que está criticando en contra de Milei, el que fue gobierno, o fue funcionarios o no, pero los que están de este lado, podríamos decir, muy abarcativamente. Estamos con problemas ya de concepción, estamos con problemas provenientes de la consecuencia de la mala ejecución, estamos con problemas de proyecto, de idea económica, de qué país, qué economía de país queremos. Digo, paréntesis, todos los problemas van juntos. Pero ¿dónde ves dónde ubicás, dónde pones un alfiler y decís, che, esto, hasta que no resolvamos esto en la discusión, no vamos, estamos entrancados? Esto me hace acordar cuando en muchas entrevistas te preguntan, si vos fueras el ministro de Si Economía, vos fueras el ministro de Economía, si ¿qué, fueras haría- presidente, ¿qué qué harías? son las 5 medidas que harías? Y yo digo, no. Primero, yo no sería el ministro de Economía de Milei. Porque en realidad la economía y el ministro de Economía es un ejecutor de cosas que se definieron políticamente. Claro. Entonces, la discusión de la economía es una discusión de política. La ejecución de las medidas políticamente decididas la hacen los economistas, que es casi sintonía fina de algo que ya decidió la política. Ahora, cuando invertís eso y tenés un caballo que maneja más la economía que lo que la maneja Menem, teóricamente, Uh-huh. en principio era así, pero porque además era un mandante de otros, Claro. estás en problemas. Porque además estás haciendo de cuenta que la economía, y esto lo creen muchos economistas en serio, sobre todo los que se creen en los libros, es más parecida a la física o a la química, que mezclas esto y sale aquello. Y no hay otra. Es el famoso no hay otra. ¿Es esto o la nada? Porque no hay otra posibilidad de hacer agua que poner 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Bueno, la economía no es así. Ninguna ciencia social es así y la economía es una ciencia social. Pero lo que está claro es que cuando arrancó la economía se llamaba economía política. Después se lo fueron corriendo para que esa suciedad que es la política no empañe esto que decías vos, que es la discusión académica. Cuando la discusión académica es más técnica que política y está encubriendo esta cuestión política, es paja. Y hay mucha paja. De los dos lados hay paja. Pero del lado de los que no les importa a la gente, yo no le digo ni derecha ni izquierda ni Sí. de populismo. Sí, no lo es. ¿Te además. importa a la gente o no te importa a la gente? Este gobierno claramente no le importa a la gente. Te van a decir, no le importa a la gente. Es una variable más en una planillita Excel que es un ajuste. Y son daños colaterales cuando hay una guerra y son daños colaterales cuando hay un ajuste brutal. Y pueden ser jubilados, discapacitados o gente que no tiene ningún problema específico, digamos. Entonces digo, los economistas, el problema es cuando empiezan a creerse las planillas Excel, se empiezan a creer la físico-química de la economía y que la política es algo que mete ruido en la economía. Eso es lo que muchos economistas piensan. Y ahí estamos en problema. Porque muchos de este lado piensan eso y entonces tratan de invertir la cuestión de la política y la economía. Pero volviendo al punto, entonces, ¿quién tiene que definir qué hacemos para que no estemos como estamos? Lo tiene que definir la política, pero se lo tiene que decir la gente. Y lo que le falta a la Argentina es debate amplio, masivo, de todos los dirigentes que puedas conseguir de todas las áreas, sindicatos, dirigentes sociales, dirigentes políticos y todo, y que además sea abierto. Si al dirigente que lo armó no le gusta el resultado, se la tiene que bancar. Esa es la razón por la cual la mayoría no abre ese juego, ¿no? Claro. Sí, a mí me pareció siempre que obviamente que la política conduce o debería conducir a la economía, pero que cuando mejor no fue, si bien es relativo siempre analizar qué es bueno o malo, pero digamos que se vivía bien en la Argentina, que un laburante anduvo mejor, había una clara conducción política de la economía, pero a su vez la economía tenía ese relativo orden técnico. Digo, funcionaban bien medio de los aparatos económicos técnicos, había una economía ordenada, más o menos. Entonces,
como que ahora está todo desordenado. O digamos, el gobierno de Alberto fue falta de conducción política, muy flagrante, pero le dicen los botones, los Excel, también estaban desordenados. Y además de la falta de conducción, también había errores económicos. Creo que una de las grandes discusiones que nos han metido a todos es decirnos, y la verdad sí hacía falta un ajuste, y lo teníamos que haber hecho nosotros bien, en vez de estos a lo bruto, pero el ajuste era imprescindible. Y es como, pero no era imprescindible hacer un ajuste, había que hacer otras cosas. Entonces ahí, viste, como el juego, bueno, la conducción política y el mandato económico, ¿no? Vayamos al punto este del ajuste, que es una palabra que le han dicho Hacer históricamente hasta el hartazgo. ¿Estamos de acuerdo? Había que hacer un ajuste. Pero un ajuste fiscal no siempre es bajar el gasto. Vos podés subir los impuestos. Y si subís los impuestos tenés que ver a quién le cobras más. Entonces, yo me acuerdo muy bien que durante la pandemia le pusieron un impuesto a los de las mayores fortunas, que son bizarras del nivel que tienen esas fortunas en un país que además tiene muchos recursos, pero están cada vez peor repartidos. Y se lo terminaron cobrando en cuotas y pidiéndole perdón que nunca más lo vamos a hacer. Discúlpenos. Así fue. Cuando en otros países le cobraban eso o más y era a rajatabla porque, hermano, estamos en una emergencia. Claro. ¿O no te diste cuenta? Entonces digo, ajuste seguro que había que hacer porque no podés vivir permanentemente de déficit, excepto que seas Estados Unidos y tenga la maquinita de imprimir dólares y la potencia militar para imponerle a todos que los agarren, ¿no? Por ejemplo. No, y además, y quieras tomar decisiones en favor del pueblo, porque Estados Unidos tiene la maquinita de hacer dólares, los ejércitos y tiene un tercio de la población en la calle. Mierda. Y no tiene presupuesto y tiene semi parado el Estado en este momento. Es así. Y de hecho, Néstor tenía los famosos superávit gemelos. Yo doy clases de macroeconomía en económica y le doy a mis alumnos los superávit gemelos, cosa que ellos nunca escucharon, digamos, porque en esa época tenían 5 años, ponele, 6 años, así que ni sabe lo que es. Pero les explico qué hizo Néstor en ese momento con los superávit gemelos y qué grado de libertad eso le daba. Ahora, no siempre podés tener superávit gemelos. Lo tenés que planificar o lo tenés que invocar. Digo, en el caso de Néstor tuvo una combinación de las dos cosas. Pero por arte de magia no va a salir y no te va a tocar en un sorteo. Y una vez que te toque, tenés que ver qué haces con eso. Porque como vos bien decís, Estados Unidos hoy está tomado por los financieros y los financieros la gente les calienta 3 carajos, sea propia, ajena, no consideran que haya un propia porque no hay un nosotros para ellos. Ni siquiera entre ellos se consideran un nosotros. Claro. Yo no creo que Toto Caputo tenga amigos a los que está haciendo millonarios. Tiene socios o gente a la que le gusta que le deban un favor para que el día de mañana, cuando esté exiliado o no, porque Sturzenegger viene zafando mucho, así que Toto Caputo también puede zafar otra más, que le deban un favor va a ser bueno, pero no son amigos. Y si lo tienen que entregar como chivo expiatorio a él, a Milei, a Sturzenegger, el que sea, lo van a entregar y lo saben, son reglas de juego. Pero digo, el ajuste había que hacerlo, pero la pregunta del millón siempre es quién paga el ajuste. Y lo mismo la deuda. Hay que pagar la deuda, listo. Que la paguen los que se fugaron los 500.000 millones de dólares que tienen algunos miles de argentinos en el exterior. Y ahí vuelvo a citar a alguien que me separa muchas visiones. Álvarez Agis dijo, sí, pero a todos los argentinos si pudieran comprarían dólares y los fugarían o los pondrían bajo el colchón si los dejaras. Sí, pero no es lo mismo comprar $200 para ver si el mes que viene estás con la soga al cuello y zafá porque vendés los $200 que fugarte 1.200 palos, 1.000 palos al exterior. No es lo mismo. Y además, de los 45 millones de argentinos, hay 40 que capaz que nunca en su vida compraron dólares. O sea, en la época de Macri, con la liberalización total de la compra-venta y demás, me acuerdo que los que habían pasado por ahí, y muchos eran coleros que compraban por otros, eran 4,5 millones de argentinos. Entonces, esa visión de todos los argentinos compran y venden dólares, ni en pedo. Hay un montón que nunca lo tocaron. Claro. Sí, es una... Bueno, ni hablar. La palabra ajuste y la palabra dólar, que se ha vuelto... Es increíble lo diario, lo cotidiano que se ha vuelto el tema dólar para la economía doméstica. Bien decís, no para todos los 47 millones de argentinos, sino para una parte. Hay gente que no lo ve ni de cerca. Perón decía, ¿dónde hay un dólar? ¿Quién ve un dólar? Pero uno te termina llevando eso. Que esté en la pantalla la hora, la temperatura, el precio del dólar. Y decís, uy, subió el dólar. Y después terminás de decir, y si no tengo nada para comprar, ¿qué me importa que sube el dólar? Y después decís, che, entonces, ¿qué hago? ¿Pienso en las vacaciones? ¿No pienso en las vacaciones? ¿Me puedo...? Se ha
se ha desordenado, ya no sé en qué fecha ubicarlo, pero se ha desordenado la economía doméstica y la economía nacional de una manera impresionante, que es el ejemplo que siempre dan con Perú, que es, bueno, es un quilombo la política, pero la economía es siempre la misma. La macro, Sí, vamos primero a lo del desorden y después vamos a Perú, que está bueno que lo metas. Vos dijiste antes que en alguna época estaba ordenada la cosa, supongo que hablabas de la convertibilidad, aunque era chiquito, digamos, o en la época de Cristina, en ambos casos estaba ordenada, más allá que en la época de Cristina estábamos desde el punto de vista financiero un poco aislados del mundo y eso lograr mantenerlo aislado y que no te metan con force los dólares para timba financiera o que no se lleven las empresas las utilidades de dividendo, es difícil mantenerlo en el tiempo mucho tiempo. Así que estaba ordenado, pero estaba medio con un aislamiento que era complicado. Obviamente yo lo prefiero a la libre movilidad que tuvo Macri y la que tienen esto, que es libre movilidad para que te fuguen, para que te choreen y te hagan bicicleta financiera. Pero digo, la gente, los argentinos, aun cuando nunca tocaron un dólar, de alguna manera tienen un instinto de que ven de que el dólar es el primer indicador de fiebre. O sea, es como si dijeran, viste, es un paciente que tiene graves problemas cada tanto de pulmonía, neumonía y de infecciones varias, que es la Argentina, y ellos donde ven que el dólar está demasiado tiempo extrañamente planchado. Como diría Martín Tetas, no, el dólar está planchado. En marzo del 2018 nunca paró después de eso. Cuando ven eso, o cuando ven que el dólar se va al carajo, ya saben, como dijiste vos, bueno, ¿qué me importa si yo lo que necesito es Morphy? El Morphy va a subir. Claro. O sea, si sube el dólar, el Morphy sube. El Morphy exportable y el Morphy importado. El Morphy que viene en paquete de plástico importado o el Morphy de las vacas que comen un cereal que es exportable y entonces te agarra la vuelta por ahí y demás. Entonces digo, el orden en ese sentido ya saben que cuando el dólar se va al carajo, se mueve violentamente, se acabó. Y volvamos ahora entonces a lo de Perú. Perú está ordenado porque la discusión de cómo se reparte la torta no existe. Ya quedó definida hace muchísimo tiempo y probablemente nunca se dio seriamente. Eso pasa en casi toda Latinoamérica. En la Argentina no. En la Argentina se puede discutir y podés tener, hace una década y pico, un 50-50 o casi entre los que laburan y los que tienen el capital, y podés tener ahora con suerte un tercio, dos tercios, si no es un cuarto, tres cuartos. Eso en otros países es una revolución social, pero porque no hay países donde eso pase normalmente, o son países donde hay un golpe de Estado y había jeques que tenían todo concentrado y de repente se repartió un poco. Pero en la estabilidad de muchos países latinoamericanos, que incluso explica por qué hay baja inflación o por qué el tipo que está en el Banco Central pasa 6 gobiernos sin ningún problema, como pasa en Perú, tiene que ver con que no se discute más el reparto de la torta. Y no es casual que la Argentina, junto con Alemania, son dos de los países más sindicalizados del mundo, si no los dos más sindicalizados y con más fuerza a nivel de la discusión esta que acabo de hablar. Obviamente, en la medida en que tu fuerza laboral se está informalizando, se está haciendo cuentapropista, va a parar a la uberización del laburo y demás, esta potencia empieza a bajar. Esta discusión empieza a bajar y si además los que no están formalizados no tienen los derechos de la ley de trabajo y demás, dicen, no, esos no son derechos, son privilegios. Hay que reventar esto porque capaz que algo me toca cuando esto se reparta y no haya privilegio y estamos jodidos, ¿no? Juan, una pregunta muy de economía básica, que yo no, quizás la entiendo, pero como no la sé explicar, creo que no la entiendo. La paridad, fuera el 1-1, u hoy el 1000-1, que es eso, o el 1200, 1300 a 1, que fue como un nuevo, que para mucha gente fue entendido como un nuevo 1-1. Tipo, el dólar está bastante tiempo en el mismo precio, entonces la importación, los viajes al exterior, etcétera. ¿Cuán malo es? Lo pregunto por lo siguiente. Si a mí me decís, si no lo viví, no lo recuerdo, lo viví pero no lo recuerdo, pero digamos, te pagaban un sueldo en pesos y vos podías con esos mismos pesos comprar dólares y eso te permitía ahorrar un poco, comprarte una casa, yo digo, ¿y por qué eso me parecería malo? Con cierta lógica medio básica, pero ¿por qué eso me parecería malo? Si tengo pesos, tengo dólares, puedo comprar, por ejemplo, un bien durable. Lo mismo ahora, me pagan, lo cambio por dólares, hago un viaje
lindo. Corro ahí la discusión, sí, de no, a Mar del Plata no viene nadie, porque si puedes ir a Brasil, no vas a ir vas a matar el turismo interno. Pero me puedo comprar algo que necesito, viene de afuera, o puedo hacer un viaje, o puedo comprar algo que quizás antes no podía. ¿Por qué eso es malo en el mediano plazo o en la macroeconomía? Está muy buena la pregunta porque es algo que se pregunta mucha gente que está viendo con ansia la dolarización. Porque Claro. piensa que la dolarización también tiene que ver con lo que dijiste vos, que es listo, no hay más discusión de cuánto vale el dólar porque el dólar vale un dólar, claro, y se acabó la discusión, va a haber estabilidad, va a haber crédito y de alguna manera se resuelve nuestro problema. La dolarización sería como si un tipo que tiene problemas de que es medio golpeador y demás se corta el brazo derecho, primero que va a aprender a golpear con el izquierdo, que es la política fiscal, la de gasto y recaudación, y segundo que quedó limitado seriamente porque no puede definir su tipo de cambio, no puede definir su tasa de interés, no puede emitir para hacer frente a determinadas cosas de emergencia, como fue, por ejemplo, una pandemia. Entonces, corramos ahí la convertibilidad, la dejemos en un costadito y decimos, ¿cuánto tiene que valer el dólar para que esté bien, entre comillas? Y no dijimos nada, pero yo estoy muy tranquilamente y sin apuro estudiando filosofía también, que era otro de mis pendientes de la época del secundario. Y una de las discusiones que más me gusta es el tema de la felicidad. Entonces, vos podés estar sintiéndote eufórico o bien en un momento dado, que sería una sociedad en la cual aparentemente está bueno porque una parte de la población, que es menor, ya lo sabemos, puede viajar al exterior o ahorrar en dólares o comprarse una casa, otra parte no, o en la convertibilidad el 1 a 1 y un montón de tiempo de estabilidad y de comprar dólares con los pesos y nadie se preocupaba. O sea, por 10 años nadie se preocupaba por cuánto valía el dólar. Pero digo, la pregunta del millón es, ¿esto es felicidad o es euforia temporaria? Que me hace acordar también, citándolo a Álvarez Agis, la deuda es como la cocaína. Al principio está buena, pero después se pudre todo. Bueno, el dólar 1 a 1 iba acumulando un quilombo que lo ibas a tener que pagar en mucho tiempo, la deuda y la destrucción del poder que tenías de producción. Porque también eso implicaba para determinadas cuestiones que fuera muy barato importar cualquier pelotudez, desde alimentos, que me acuerdo de las latitas que ahora aparecen, de choclo francés de Carrefour en Carrefour. Sí. Para decirte una cosa, ¿entendés? De choclitos de los chiquitos. Cualquier pelotudez se importaba en la convertibilidad. Entonces tenés destrucción de tu poder industrial, tenés endeudamiento permanente para sostener ese artificio, y ahí entra otro tema. ¿Tu felicidad es artificial o es estable? Sí. Te estás distrayendo de tus problemas de la vida y tenés tus hijos que tienen quilombo y todo, y vos estás chupando todo el día alcohol, estás drogándote, estás saliendo de joda mientras tu familia se está autodestruyendo. Bueno, un país que tiene un tipo de cambio que claramente no es sostenible, es un país que no está generando empleo para sus 45 millones o 47 de habitantes, que no está generando condiciones de desarrollo y que está rifando el presente y lo va a pagar en el futuro con más deuda, más sacrificio, más ajuste. Y que además va a ser la excusa del ajuste, va a ser, mirá, estuvimos ahí y vos compraste dólares y en vez de invertirlos, lo que hiciste fue guardarlo en el colchón o fugarlo. Claro, son los mismos. Claro. Porque los que no pagan impuestos después terminan fugando esa guita y te la prestan con una pantalla, digamos. No, hay que tener la deuda, hay que cumplirla porque hay que tener seguridad jurídica. Y son ellos mismos. Hicieron el agujero fiscal acá porque no pagaron impuestos, la fugaron y después te la trajeron comprando los bonitos de Argentina. Entonces digo, la pregunta del millón es, ¿el dólar es artificial o no es artificial? Pues te tenés que fijar cuántos entran y cuántos salen, como en una familia. Claro. En eso sí es una cosa como una familia. Si con este dólar se están yendo miles de millones en turismo al exterior y no entran millones por turismo del exterior a la Argentina, cosa que sí ocurrió en otro momento. O sea, tenemos cosas como para que haya turistas. Si nuestros precios de los alimentos, de los alquileres y un montón de cosas valen mucho más de lo que valen los salarios, en dólares obviamente, y una parte pequeña de la población puede viajar al exterior, ahorrar o comprarse una casa o lo que sea, pero una parte muy grande no puede, quiere decir que algo no está bien. Si al mismo tiempo estás empezando a importar un montón de cosas que hasta hace poco producías y bien en la Argentina, quiere decir que eso no está bien. Y si además para sostener eso todo el tiempo estás inyectando cada un año como máximo o menos 20.000 palos verdes, y quiere decir que algo no está bien. Ahí está el problema. ¿Qué tan sostenible es y cuánto me va a costar en el futuro este artificio? Entonces, el dólar a 1.200, 1.300, 1.400 hoy es un artificio que lo han mantenido inyectando guita,
y el dólar del 1 a 1 fue un artificio que nos costó carísimo y que todavía lo estamos pagando. Ujú. Y ahí, bueno, el duelo me da un poco, es un poco fiaca, pero me parece que es imprescindible para continuar con la discusión. El debate es, le dice el gobierno a los, economistas o a los políticos o a los referentes de otros espacios, ustedes quieren que devaluemos y devaluar va a subir la inflación. Lo cual creo que es así, efectivamente. Pero al mismo tiempo decimos, bueno, pero es inevitable devaluar, porque la sostenibilidad de este modelo no es sostenible, como me está diciendo. Y ahí va, bueno, ¿cómo vuelvo a lo que decías antes, de qué haría si fuera ministro de Economía? Pero en una resolución, que es la que ojalá le toque a un gobierno, de nuevo, nuestro, que va a tener que agarrar un horno prendido fuego, va inevitablemente hacia la devaluación, pero a su vez la devaluación aumenta los precios y a su vez tenés que reconstruir el entramado productivo de alguna manera. ¿Qué ves? La idea, un poco la pregunta es ¿qué ves mañana? ¿Qué ves después de esto? Si bien lamentablemente creo que va a ser un después un mañana muy, muy jodido por lo que van a dejar, creo que en algún momento termina y en algún momento se empieza de nuevo, por peor que se dé, por peor situación que estemos, Argentina se levanta otra vez. Tardará más, pero se levantará de nuevo. ¿Cómo ves ese mañana? Primero, hay algo que estaría bueno desmontar, por lo menos para los que nos están oyendo y no me creen, que es siempre que se devalúa suben los precios, en proporción por lo menos, digamos, ¿no? En la salida de la convertibilidad, el dólar se fue de 1 a 3,75. O sea, devaluación del 275%. La inflación ese año fue 40%. Uh-huh. Entonces vos me decís, mira, ¿y los salarios? Y los salarios se hicieron mierda en dólares. Y los precios de las cosas no tanto, porque subieron 40%, pero no subieron 275%. Porque hay un límite a la inflación que tiene que ver con cuánto la gente puede comprar, sobre todo las cosas perecederas, y otras que tienen que ver con empresas que si no tienen que cerrar, digamos. Uh-huh. Entonces, el tipo que sube los precios siempre está jugando, cuanto más monopolio tiene, más tiene de poder de juego, de ver cuánto suben los precios y cuánto me meto los productos en algún lugar de mi góndola, digamos, ¿no? Y no los saco. Entonces, primer punto ese. Segundo punto, ¿hay una experiencia exitosa de control de precios en una situación de emergencia como si fuera una guerra o en una guerra? Porque que la Argentina tenga casi, seguramente debe andar por el 40% de pobreza, lo que pasa es que la discusión de la pobreza incluye metodologías del INDEC y un montón que no nos vamos a poner a dar acá, pero hay mucha truchada, digamos. Porque para mí la pobreza es cuando alguien no tiene un nivel de vida digno. No es si te alcanza para la definición de la del INDEC, de la canasta básica, que además no tiene alquiler. ¿Entendés? Que además ahí, Juan, me parece muy piola lo que decís y yo a veces insisto en eso. Porque que un tipo, que la línea de pobreza es, no sé, 500, cobra 499 y es pobre. Mañana por alguna razón pasó a cobrar 501. No es más pobre. Y no es más pobre. Pero el tipo, cuando cobraba 499, tenía un hospital cerca, tenía una escuela cerca, podía ir a un teatro, o había una atención pública más o menos, podía... Y era pobre, y ahora cobra 501, no es más pobre, pero el hospital cerró, la escuela no está más, el teatro cerró y sus hijos no van a ir a la universidad. El flaco dice, bueno, déjame cobrando 499, pero pudiendo estudiar. Ese es un gran problema. La pobreza estructural como los servicios públicos no pasan por el mercado, no están en la canasta. Claro, entonces el ingreso, puede mejorar el ingreso, pero ser más pobre estructuralmente, que es lo que le está pasando ahora. Porque por ahí se subió el salario. Totalmente de acuerdo. No, la canasta, primero que la canasta no fue originalmente la idea del tema de la medición de la evolución de los precios, no fue diseñada, no digo en la Argentina, en la historia, no fue diseñada para ver quién era pobre y quién no era pobre. No era una discusión en ese momento tan relevante. Lo relevante era un tema de la indexación y de ver qué pasaba con la evolución de los precios de las cosas para los contratos y para otras cosas. Simplificando mucho, obviamente, ¿no? Después, modernamente, se empieza a hablar del tema de la pobreza, la indigencia y demás, y usan el mismo instrumento que sirve para medir la evolución de los precios y no del gasto. Porque otra cosa importante es, la canasta mide cuánto cambian los precios, pero no te dice nada qué hace la gente. Entonces, es obvio que cuando sube la carne,
la gente empieza a comer menos carne de vaca y come más de pollo o de cerdo porque es más barata. Eso no está en la canasta, pero no te permite cambiar la cantidad, porque si no, no sería un índice de precios. Es un tecnicismo, pero tiene que ver con eso. Y viceversa, cuando la gente tiene mucho más poder adquisitivo, también empieza a consumir cosas que antes consumían poco o nada. Por ejemplo, cosas que tienen que ver con el ocio. Y vos dirás, bueno, el ocio estamos lejos. No, hace 15 años no estábamos tan lejos. Y el ocio es parte también fundamental de lo que vos decías. El flaco que cobra 4,99, pero tiene salud pública, educación pública y un montón de cosas que le cubre el Estado, y además tiene espacios o tiempos o capacidades de disfrutar de cosas culturales y del ocio, está 100 veces mejor que el tipo que cobra una luca en vez de 4,99, pero que le destruyeron todo eso. ¿Entendés? Y a lo sumo puede ver los disfraces de Halloween en las marquesinas. ¿Entendés? Eso te marca una diferencia, por eso siempre nos encontramos en el punto de qué es lo que hace feliz a la gente. Y ni hablar de qué es lo que hace la mentalidad del empresario, digamos, esto que hablábamos antes de cómo marca, remarca o a quién vota o a quién apoya. Yo escuché varias veces empresarios ahora que lo apoyan a Milei y que dicen que están muy complicados y que todo el rubro, fabricante de zapatos, zapatillas, está al borde de la quiebra, pero hay que ajustar y hay que ir para adelante, qué sé yo. Y obviamente están vendiendo zapatillas chinas, zapatillas brasileras. Entonces digo, ¿qué es lo que a la gente le va a hacer bien a corto, mediano y largo plazo? Es lo que es difícil que salga por generación espontánea en la educación y en el debate ese que nos debemos todos, es fundamental. Y entonces ahí vamos a debatir para dónde carajo va a ir la Argentina. Pues si no sabes para dónde va la Argentina, no sabes ni cuánto va a costar el dólar, ni qué vamos a producir, ni qué vamos a hacer con el gas y el petróleo de vaca muerta, ni con el litio, ni cómo vamos a hacer para que los yanquis no nos usen de felpudo. O para que no llegue un tipo que nos vende como felpudo, ¿no? Juan, entonces, vamos a abstraernos un poco más, con todo lo difícil que eso es en la economía. Argentina como modelo, como proyecto económico, ¿dónde está ubicada? ¿Dónde podría estar, uno piensa debería, estar ubicada en el mundo, en su economía, para ser relevante, no para el mundo, para sí mismo? Porque eso primero, yo creo que no sé si quiero ser, si tengo que rechazar ser el G20, pero que la gente viva bien, te lo dejo, está todo bien. Generalmente si la relevancia internacional también te da alguna relevancia económica local, pero lo importante es la local. ¿Qué modelo, qué lugar ocupa la Argentina como una economía que beneficie fundamentalmente a la Argentina, pero que además inserte en el mundo? Digo, ¿Argentina puede volver a ser un país industrial? Si es así, ¿de qué tipo de industria? Si no es así, ¿qué hace que no es la industria? ¿Es agroindustria? ¿Puede volver a ser un país agrícola pero con bienestar? ¿Puede ser un país de servicios medio pedorro para mí, pero con bienestar, siendo un país de tercerizado? ¿Dónde yo no veo en el mediano plazo una Argentina de industria pesada y desarrollo fabril como el de los 40, 50? Veo un país quizás más cerca, no igual, pero como el kirchnerismo, de la agroindustria, el desarrollo de la industria liviana, integrada, y desarrollo tecnológico quizás más integrado a la industria pesada del continente brasileño y de otros espacios. Bueno, lo digo en el aire. ¿Qué ves? ¿Qué pensás que la Argentina puede y debiera imaginar hacia adelante, por lo menos? Primero, antes de entrar en lo último que tocaste, vos dejaste correr ahí acostadito. Bueno, si no tengo que estar en el G20, ¿por qué alguien está o no está en el G20? ¿Qué parámetro usan para decir estás en el G20 o no estás? El PBI. Entonces, el PBI supuestamente es el indicador del nivel de bienestar de la población de un país. Si no tenés es el mucha PBI, plata, debe ser... es el PBI per cápita. Entonces dice, bueno, el PBI per cápita son $20.000, debe estar mucho mejor que un país que tiene 5.000 y bastante peor que el que tiene 40.000. Eso es una mentira de los economistas, que es una farsa impuesta y desarrollada para decir la única forma de estar mejor es que ese número suba. Para eso tiene que subir la producción a una costa de destruir todos los recursos naturales, y además no se discute cómo se reparte eso, que es clave, que es el coeficiente de Gini, que no sale casi nunca, y cuando sale no hay mucha gente que lo entienda, pero tiene que ver con cómo se distribuye y además hay que ver cómo se mide y demás. Entonces, primer punto, el PBI per cápita como medida del bienestar de la población es mentira.
Segundo tema, aunque midieran la distribución de ese PBI, tampoco está claro que tener más es ser más feliz. Discusión también filosófica. Y tercero, no es un tema económico lo que vos dijiste, sino que es un tema de sociedad. ¿Qué tipo de sociedad queremos ser y a dónde queremos ir para sentirnos mejor? Para sentir un bienestar que es de comunidad, no existe el individual. Porque ahí está la otra discusión. Puede haber un montón de pequeños empresarios en un país que les vaya bien a todos individualmente, pero como comunidad sean una cagada. Y la verdad que no me lo imagino. Y no hay muchos tipos que te discutan eso desde la filosofía o desde los sociólogos y demás. Que haya muchos individuos que son exitosos y son ricos, pero no tienen lazos comunitarios, no tienen lazos de vínculos y están sacándose los ojos para hacer guita. No. Entonces digo, primera discusión, ¿qué tipo de sociedad vamos a hacer? Y segunda discusión, para ver qué carajo vamos a producir en el mundo, que incluso puede incluir el acero. Porque los yanquis ahora, otra de las cosas que quieren hacer, entre otras muchas otras, de imponerle el dólar a todo el mundo, es volver a tener industria pesada y volver a tener un montón de cosas que no tienen, porque las mandaron a otro lugar, porque dijeron, el otro lo hace más barato, pero eso te quita soberanía no tener eso. Claro. O sea, no poder hacer un avión de combate sin tener algún chip que pasó por los chinos, o por los rusos, o por los indios, y es un problema cuando vos además normalmente usás esos aviones para ponérsela a todos esos, digamos, o para amenazarlos con. Claro. Entonces digo, ¿qué tipo de Argentina podemos hacer? Cualquiera. Tenemos recursos naturales y tenemos recursos humanos todavía que nos dan para hacer cualquier cosa. Ahora, lo que no te da es el mundo para hacer cualquier cosa. Entonces, lo que tenemos que tener son, en ese debate que yo te dije, son dirigentes, no solamente políticos, sino que tengan capacidad para entender la geopolítica, para entender en qué está el mundo y hacia dónde va, cosa que los chinos vieron hace 70 años, se mandaron 14 planes quinquenales, hicieron todas las correcciones que tenían que hacer durante la marcha cuando el mundo fue cambiando, pero tienen un rumbo. Las correcciones son menores porque hay una tormenta, pero tienen un rumbo. Nosotros en la Argentina andamos con las velas por la mitad y siempre, no importa dónde sople, todos dan bandazos. Dicen, no, lo que hizo el anterior está mal, ping, bandazo. Los brasileños no hacen eso. Por eso Brasil hoy nos pasa el trapo lejos por un montón de cosas y hace 70 años estábamos nosotros medio que prepeándolos en temas tecnológicos, en temas de desarrollo, claro, industria y demás. Entonces, esa pregunta que haces vos solo la pueden responder la discusión entre la mayor parte de argentinos y de dirigentes y de tipos que más o menos les tiren información para dar esa discusión. No hay una solución única. Digo, lo que está claro es que no podemos copiar otros países que no tienen nada que ver. Por su escala, Chile, Uruguay, Perú, tienen determinada distribución del ingreso y determinada cantidad de población, y por ahí Uruguay puede vivir de los servicios financieros y de ser una guarida fiscal encubierta o no tan encubierta y darle servicios en Montevideo a las multinacionales que nos contrabandean nuestras cosas o que van a Malvinas. Eso por ahí a Uruguay sirve, a nosotros no nos da la escala. Claro. ¿Podemos vivir solo del agro? Y no creo que nos dé la escala para 45 o 47 millones de tipos. Ni en pedo. De la energía que hay en Vaca Muerta, de la minería, del campo y la pesca no, porque no tenemos flota y nos la van a chorear los chinos o los que sean, y tampoco nos da. Y además la gente se bancaría, supongamos que dicen, hacemos todo esto que acabo de decir yo, minería, agro, energía y alguna otra cosita más. Y le das a todos un ingreso universal. No laburen. ¿Cuántos estarían bien con eso? Y yo no estoy diciendo cuántos se morirían de hambre. ¿Cuántos estarían bien? ¿Cuánto tiempo se la bancan? Porque esa es la otra discusión grande, ¿viste? En el mundo. La del ingreso universal y quédate en tu casa. O hacé lo que quieras, entre comillas. Que va a ser scrollear en el celu o deprimirte. ¿Entendés? Es una discusión que en el fondo es más filosófica y que tiene que ver con la política grande. De tipos que miran como Perón, 50 años para adelante. Pero a ver, voy por ahí. Agarramos lo que mencioné, que es básicamente el recurso natural. El agro, como dicen las bendiciones. Argentina fue bendita con todo lo que tiene. La pesca, el agro, los minerales y hidrocarburos, básicamente. No te digo, exportamos todo eso y hacemos una renta, pero más o menos hacemos que nuestro trabajo, nuestra mayor porte laboral tenga que ver con eso. No te da. Fíjate cuántos laburos genera la minería, los hidrocarburos. La pesca tenía que tener una flota que no tenemos, así que en todo caso tendríamos que hacer los astilleros o ver cómo los compramos. Pero suponete que apuntás a que la pesca que no se hace, se haga,
que el petróleo que no se extrae, se extraiga. Los barcos que pescan los hace vos. Que las máquinas que usás para sacar el petróleo también. Y ya que estamos las de la minería y las del agro también. Peronismo del 45. Es eso lo que me está diciendo. Pero no tenemos algo de... no, bueno, sí y no. Tenemos poco. Las armas también, por cierto. Las armas también. En esa época hacíamos tanques, hacíamos cañones. Pero, hacíamos y lo derivado, no te digo el tubo que hace fracking, que eso no lo tenemos, hay que contratarlo, hay que traerlo afuera. Pero la industria ya con el petróleo ya afuera, con las hojas ya cosechadas, con la pesca ya sacada del mar, ¿eso no genera una cantidad de trabajo? Sí, pero sí, no pero para no 47 suficiente. millones de habitantes, pero ni de casualidad. Y ni siquiera contando, bueno, aparte esto genera comercio, no te da la escala. No te da la escala y mirá el modelo chileno. El modelo chileno con el cobre y con algunas otras cosas aguantó mientras la gente se podía seguir endeudando. Hasta que se endeudaron hasta el tope. Y con la mínima turbulencia tenés un quilombo social que ahora lugares como Santiago, que eran supuestamente lugares ultra seguros porque estaba todo clarito y porque no había tanta discusión o debate social de exclusión, de diferencia y demás, hoy es 3-4 veces más peligroso que algunos lugares del conurbano que supuestamente son Vietnam, ¿viste? Uh-huh. Entonces, claro. digo, Chile la chocó Chile. Sí. Pero la chocó porque era un sistema inestable, digamos. No podés depender de 1, 2, 3 cositas. Aunque tengas una escala de población mucho más chica que la Argentina. Pero además la Argentina, para grande, y para tener la escala que tiene Brasil, China o Estados Unidos, es chica, y para chica es recontra grande. Claro. Recontra grande. Entonces, eso que decís vos por ahí termina ocurriendo si una de las opciones a futuro que le queda a la Argentina es que nos corten en pedacitos, los de afuera o los de adentro, ¿eh? No está claro quién podría ser el que nos corte en pedacitos. Y entonces, a algunas provincias se van a dedicar a algunas cositas. Que excepto la de Buenos Aires, que es como un país en sí mismo. Sí, Neuquén podría vivir solo del petróleo. La Pampa podría vivir solo del agro. Tal cual. Y alguna otra viviría del oro, otra del litio, otra de la soja. Uh-huh. Pero, digo, la escala de todos modos en la provincia de Buenos Aires nos complicaría, digamos. Salvo que encontremos petróleo ahí enfrente de Mar del Plata, que es lo que nos estaría faltando. Yo creo que está. Sí, yo también espero que esté, pero digo, no estamos votando por la secesión. Pero está claro que para la provincia de Buenos Aires lo que le da el régimen de coparticipación respecto de lo que aporta es extremadamente injusto y eso lo paga la población de la provincia. Claro. Y la discusión tributaria es una discusión central. Sí, ¿Quién paga impuestos? ¿Y cómo se reparte horizontalmente? Es decir, entre distintas personas más o menos del mismo nivel. Y verticalmente, entre los ricos y los que no son tan ricos, es clave. Sí, para mí, y acá peco de geógrafo, la discusión de la provincia de Buenos Aires está antes todavía, que está sobrepoblada, ni siquiera la provincia, el conurbano bonaerense. Hay demasiada gente en el área metropolitana de Buenos Aires para lo que es la Argentina. Está muy concentrada y eso seguramente no juega a favor de su bienestar. Pero la provincia en sí misma no creo que esté sobrepoblada. Lo que está concentrado en el conurbano. Claro, entonces ayudémoslos a que tengan oportunidad y cosas que les gusten en otro lado y se den cuenta que hay una vida mejor. ¿Pensás? Creo que vos has discutido mucho, pero me parece por lo menos el nombre de la idea, bueno. Se ha hablado mucho de la vuelta al campo. Es decir, de generar espacios agrourbanos, digamos, mejorar las condiciones de los pueblos y ciudades del interior y además generar trabajo a partir de justamente instalación de, la gran discusión eterna que es la distribución de la tierra, no solo de la riqueza, pero ¿ves una iniciativa potable, viable en una política así? En realidad no me imagino que la gente que vive en ciudades de repente se vaya a labrar el campo en una generación, por ahí en 3 o 4, ponele, pero además tienen que aprender y además hay que ver si eso es viable desde el punto de vista productivo, digamos, hacer pequeñas parcelas y demás, también se complica, digamos, porque estás compitiendo con monstruitos. Creo que lo más probable es que se concentre. Ahora, hacer pequeños pueblos en vez de grandes monstruos como es el conurbano y la ciudad de Buenos Aires y muchas otras ciudades grandes, no tengo duda que es mejor desde todo punto de vista, porque además cuanto la ciudad es más grande, más problemas te genera de aislamiento de la persona que vive ahí. O sea, es lo loco de las grandes ciudades que hay mucha más gente que se siente solitaria que en un pueblo de 20.000 habitantes o 50.000 habitantes. No, las ciudades intermedias de la República Argentina, para mí, es donde mejor se vive. Totalmente. O sea, no...
Acá estoy haciendo un análisis hiper Simplificado. experiencial y simplificado. No estoy haciendo a partir de un dato empírico en términos de calidad de vida, nivel de ingreso, acceso, etcétera. Pero los rangos de ciudades, no los pueblitos de 3.000, 5.000, digo, entre 50.000 y 100.000 como mucho, las ciudades intermedias de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en las provincias de la zona núcleo, pero del interior también, creo que es donde si hay una relativa, no te digo extrema ni maravillosa, gestión estatal sólida o más o menos laburada, es donde mejor se vive en Argentina. Totalmente de acuerdo y además, ¿cuántas veces fuiste a alguno de esos lugares y viste gente durmiendo en la calle o gente en extrema pobreza o indigencia? O sea, puede haber gente pobre, puede haber, porque además incluso la velocidad con la que van migrando a esos lugares también va a definir, porque por ahí, qué sé yo, ahora en Neuquén está lo de Vaca Muerta y demás y se generan polos Sí. donde se esté generando guita y por ahí empiezan a caer medio rápido y no los absorbe. Aparte Neuquén no es tan chiquita, digamos, ¿no? Pero digo, no tengo duda que eso que decís vos es así. Ciudades que tienen un tamaño más o menos abarcable por una comunidad que se sienta parte de una comunidad. Entonces volvemos al punto, que es lo que es fundamental para que la gente esté mejor. Que se sienta parte de una comunidad. En una ciudad como Buenos Aires nadie se siente parte de una comunidad. En todo caso, se sentirá porteño, que no todos lo sienten. Claro. Y en el conurbano hay como una idiosincrasia o cosas que ha descrito alucinantemente Saborido, que me fascina cuando habla del conurbano, pero también no es un espíritu tan parecido al de comunidad de un pueblo. Uh-huh. Y yo he visto, sí, sin duda que la gente vive mucho mejor en esos lugares. En todo caso, podrá tener cierta limitación en cuanto a qué dedicarse, digamos, pero tiene un montón de oportunidades. Uh-huh. Claro. Juan, vuelvo entonces. Para el modelo económico hay que tener un modelo de sociedad. Hay que pensar qué comunidad queremos y como la economía debe estar en función de los intereses del pueblo, ahí es donde vamos a apuntar. Ahora bien, con el mundo como está, las circunstancias dadas, y vos pensando un poco en qué comunidad te imaginás, qué economía te imaginas para la Argentina. Me imagino una economía que tenga más en cuenta el nosotros y no el sálvese quien pueda. Si la economía, el parámetro de éxito es que tengas guita y que muestres cosas y no cuánto le debe la sociedad a lo que vos le aportaste a esa sociedad, como empresario, como trabajador, como maestro, como carpintero o lo que sea. Si a la sociedad le importa 3 carajos eso y lo único que mide es cuánta guita, qué auto tenés, qué casa mostrás, incluso que pueden ser una farsa también porque lo están mirando a través de internet y el parámetro de éxito de la sociedad es individual y es sálvese quien pueda, estamos fritos. O sea, para mí la base comunitaria es fundamental y la economía es comunitaria o es sálvese quien pueda, esta es la ley de la selva. Uh-huh. Lo financiero es sálvese quien pueda, la ley de la selva, porque así funcionan los mercados financieros. Es increíblemente claro, digamos ahí. En los mercados donde se compran y venden cosas, no es así. Y cuanto más viejo, digamos, el mercado, menos es así y más el que está consumiendo y el que idealmente esté produciéndolo para ese consumidor, más están alineados en sus intereses, digamos. Uh-huh. Pero en lo financiero es todo competitivo. ¿Se puede disputar la renta financiera? ¿Por qué hago esta pregunta? La historia económica y de nuevo, vuelvo a preguntas básicas. El marxismo habla de disputarse la renta que genere la de la plusvalía de capital. O sea, lo cual se ha podido hacer, el 50-50, se ha podido, lo que gana el empresario se ha coparticipado con los trabajadores, etcétera. Ahora, lo que gana la plata generando plata. Un tipo que pone 5, se lleva 10, pone esos 10, se lleva 15, pone esos 15, se lleva 30, y así, y así, y así. ¿Es disputable de alguna manera esa renta, así como fue disputable la renta del fabricante de cosas, que los trabajadores que fabrican esas sillas se puedan llevar una parte de lo que genera su trabajo, como planteaba la lucha de clases y el marxismo, etcétera? Por eso, entonces lo que planteaba Marx era el disputar dentro de lo que es la renta de la producción. Sí. Entonces ahora estamos hablando de la renta financiera. La renta financiera, para disputarla, en realidad lo que tendrías que hacer es ponerle impuestos o lo que sea. Pero digo, ¿es deseable un mundo en el cual la renta financiera está totalmente desconectada de la producción y del consumo y del bienestar?
que es lo que está pasando en las últimas décadas. A veces la renta financiera es una especie de timba desquiciada que ya no le importa si hay producción, si hay consumo. Claro. Antes, hace mucho, las acciones subían cuando esa empresa vendía más. Claro. Era básico. O cuando descubría algo y hacía la patente y decía, este va a vender más. Ahora no. Ahora es casino puro. Y obviamente un casino alimentado por la maquinita de hacer dólares virtuales y digitales y por un montón de otras formas de inflar burbujas, que viene acelerándose como mínimo hace 5 o 6 décadas de una velocidad exponencial. Entonces digo, es posible que en un mundo donde el poder, porque cuando la guita es mucha, no es como dicen algunos, uy, ¿para qué quiere guita ese tipo? ¿Qué sé yo? Elon Musk, si ya tiene para 60 generaciones, es irrelevante. Es una cuestión de poder. Entonces, la concentración de guita y de recursos tiene que ver con el poder. ¿Qué tipos que están en la timba financiera están concentrando poder al nivel que ellos están concentrando? Habría que ver si es soportable por la democracia, por los estados nacionales y demás. Entonces, y aparte que ya le pasaron el trapo a todos los que producen cosas, digamos. Los tipos que están en la timba financiera y los que están en la nube tecnológica y en lo que implica la nube tecnológica. Entonces, digo, la discusión central es, ¿aguanta la democracia, los estados-naciones y demás, que esos tipos cada vez concentren más guita, independientemente de lo que pase con las empresas, con los bonos y demás que están ahí atrás, y que este casino, digamos, cada vez pague más? O sea, independientemente de quién se apropia de esa timba, la discusión es, ¿queremos casino o no queremos casino? No cómo se reparten las fichitas cuando sale un número en la ruleta. Pero, mientras tanto, eso es así. No es deseable, no quiero un mundo así, pero hoy es así. Entonces, como no se está discutiendo si ese poder se puede seguir acumulando, se está acumulando y esos tipos mandan. O sea, los tipos que hoy tienen ese casino y juegan en ese casino son los que están mandando en Estados Unidos. No es casual que Scott Bessent esté en el Tesoro. Digamos. Ahora, lo que hablábamos antes de la multipolaridad, el esquema chino, el esquema ruso, el esquema de los BRICS, ponele. Bueno, obviamente que ellos también hacen finanzas, porque no son boludos y tienen pensada su política hacia la renta financiera, también producen, y producen mucho, y producen en masa en su país y en otros países. Es decir, no es que el fin de la historia ganó la renta financiera. Totalmente de acuerdo. Está en discusión. Eso es lo que está en discusión en el mundo hoy, y que además en esta radio se ha dicho mucho y se ha discutido mucho, es lo que está en discusión en Ucrania y lo que está en discusión en muchos otros lugares del mundo es, ¿qué hacemos? ¿Le permitimos el poder mundial a los de la timba financiera que iban de la mano con el globalismo, que no era solo producción, también era timba globalizada? ¿O vamos a modelos como el chino, que necesita productores, consumidores, que necesita comercio y demás, y que tiene bajo control las finanzas de China, que cada tanto de adentro de China o de afuera, manejando los de adentro, tratan de decir, che, ¿por qué no liberalizamos? Y ahí le arrancan la cabeza a algunos de los chinos y se acaba la discusión. Pero todo el tiempo, de hecho, si no recuerdo mal, el dueño de Alibaba en algún momento quiso mandarse una de esas y no lo vimos más en ninguna conferencia. El Alibaba es buenísimo, porque el tipo, no sé qué dice, el tipo desaparece por 3 días, desaparece. Y no sabemos si apareció o lo demás es inteligencia artificial. Bueno, vos lo viste en persona, lo tocaste. Apareció el tipo hablando de las bondades del Partido Comunista Chino. Tal cual. Extraordinario. Bueno, esa discusión hoy en el mundo es central. Si los financieros ganaran, podrían agarrar y matar de hambre o de una peste o lo que sea, 6.500 millones de habitantes del mundo, y ningún problema. Para ellos el casino sigue funcionando. Claro. Está totalmente desconectado y desquiciado. Ahora, está tan desconectado que está desconectado aún de los lugares donde supone que los tipos les preocuparía, como Estados Unidos. Entonces, yo me expresé mal. ¿Dónde están ganando esos? En Occidente. Especialmente en Estados Unidos. Que además le puede soltar la mano a Europa o puede detonar el país que produce el 70% de la producción industrial de Europa, que es Alemania. Entonces, le vuela el gasoducto y a partir de ahí la energía le cuesta 3 veces más. Entonces lo hace inviable contra China y demás. Entonces tienen que romper lazo con China, pero lo rompen para venderle y para comprarle, no solamente para comprarle. Claro. Y ahí tenés un problemón. Y además los chinos estaban invirtiendo para la infraestructura y demás. Entonces, esta discusión es central. ¿Ganan los financieros o ganan los que tienen la gente adentro como trabajadores, como consumidores y tienen las finanzas bajo control? Está en discusión en el mundo hoy y está a final abierto. Incluso en Estados Unidos está en discusión. Claro, ¿y cómo te integrás
a la discusión, porque no hay hoy no hay un bando ganador. Obviamente, este gobierno es explícito cómo se alinea, digamos, a uno de esos bandos de la renta financiera y dice públicamente estoy a favor de la renta financiera. Ni duda. Claro, y se entrega linealmente. Ahora, siendo gestión de eso, siendo gobierno, siendo el que orienta las políticas, tenés además una política soberana en la cual una cosa no niega a la otra. Porque uno no rompe, digamos, no rompes relaciones diplomáticas con Estados Unidos, ni relaciones económicas con Estados Unidos, cuando construís relaciones económicas diplomáticas con China. Haces todo, ni hablar la Argentina, que siempre ha hecho todo con todos, y a mí me parece bien. Ahora, ¿cómo bajás esa discusión a la planificación económica nacional? Donde sabés que lo que más te va a permitir que tu comunidad mejore es la producción, pero es innegable la renta financiera que también se genera en la Argentina. ¿Quiénes sabés? No sé. O sea, si la mayoría de la población ya la convencieron de que la salida individual, la timba financiera y demás, algún día va a ser posible para todos, sobre todo los jóvenes, y estás cagado. El sabés, digamos, es una posición. Más que un saber, es una posición. En esta, por ahí es un pecado del coyunturalismo. Yo estoy poco democrático últimamente. Es decir, si estos tipos convencen a los 47 millones de argentinos de que la salida de la renta financiera, y a mí, no sé cómo, me toca hacer ministro de Economía, me cago en lo que piensen esos millones. ¿Qué va a hacer? O sea, no... Pero no vas a durar mucho tiempo. No voy bueno, claro. Pero haré lo que pueda en los 10 minutos que tenga. Segundos. En los 10 segundos. Porque si vas, o sea, también es un poco eso, digamos, el dólar clavado es también demagogia. La gente quiere el dólar clavado, pero está mal, ¿qué me importa? Y hay que devaluar. No, en todo caso, la gente querrá que le alcance y dice, no me alcanza porque hay inflación, ahora no hay inflación. Cuando hubo inflación eso era malo y esto es bueno. Ahí está el engaña pichanga, digamos, ¿entendés? Bueno, que la convenzas a la gente que le va a alcanzar algún día porque ya bajaste la inflación y bueno, mañana te va a alcanzar. Mañana dentro de 30 años te dice. Y la gente dice, bueno, dale. Y bueno, hermano, pero ¿cómo vas a hacer la transición de 30 años? Están asociando de, bueno, como la inflación bajó, vende todo, regalá el petróleo, todo. Si total la inflación bajó, estamos bárbaros. Y es como, no. Y la inflación bajó de donde la subió él. Claro. Porque primero Milei, cuando llega y explota. Y cuando después va al balotaje y demás, lo primero que hizo es decirle a las empresas, yo cuando gane y sea presidente, y después cuando ganó, no voy a poner precios máximos ni controlados ni regulados de nada. Manda al mercado. Y ahí se disparó todo al carajo y se fue al 25% en diciembre y dice, uy, se va toda la hiperinflación. Mentira, vos la estás llevando a que parezca que vas a la hiper para que otra vez la gente esté dispuesta, como decís vos, a dame cualquier cosa con tal de que no haya hiper. Le salió, discursivamente, le salió redondo, se ve perfecto. Seguro. Por eso vos estás poco democrático. Por eso yo estoy poco democrático. Porque la democracia, cuando la combinás con los medios masivos de comunicación, con el manejo de redes, con Cambridge Analytica, con un montón de otras cosas, y con el offer y con un montón de otras cosas, se empieza a poner un poquito espesa. Y ahí me meto incluso... Y no necesitas convencer 47 millones de habitantes. Porque si los que van a votar son el 60% del padrón, 65, como el otro día, 66, el otro día los que lo votaron a Milei son el 25% del padrón. A Milei o a la Libertad Avanza, digamos, ¿no? 9 millones y medio de personas. El 25% del padrón, que es el 20% de la población argentina. Claro. ¿Entendés? No necesitaste convencer a los 45 millones. Yo ahí estoy parcialmente de acuerdo, pero soy cuidadoso. Porque también si haces esa cuenta hay que ser justo y hacer cuenta con lo demás. Obvio. También puedo decir... Nosotros no convencemos más del 20. No, que, a ver, el 54% de Cristina en el 2011... Si lo achicás al padrón y lo achicás al voto y lo achicás al total de la población, también no era la mitad de la población, era un cuarto. Pero esto te ayuda a ser más optimista cuando vos decís, ¿a cuántos convenció Milei? Al 20% de los argentinos. Claro. Porque si vos pensás, el 40% de los argentinos está con Milei a muerte y estamos cagados. Claro. Estamos bastante cagados. Y alguien te puede decir, no, porque el otro 60 no, pará. El otro 60 no, porque ahí tenés de todo. Entonces no lo sumemos todos eso porque no se van a juntar nunca. Claro. Pero digo, no es el 40% el que lo votó a Milei el otro día y probablemente entre ellos haya muchos que no están muy convencidos de Milei, pero se convencieron de que si Milei perdía el lunes iba toda la mierda.
lo cual era bastante probable y yo lo he dicho. Y vos me decís, bueno, te arrepentirás. Y no, ¿qué le voy a mentir a la gente? Voy a decir, no, si pierde Milei, el dólar va a estar bárbaro y la inflación no va a subir y vos te va a alcanzar mejor. Pero digo, nuevamente la discusión es corto plazo o largo plazo. Que hoy el dólar esté, entre comillas, tranquilo y que los precios no estén nada más, entre comillas, que al 2,5 mensual, parece ser algo bueno cuando en realidad seguís hipotecando el futuro. Y algún día te va a llegar la cuenta, digamos. La cuenta del 2001, además de muerto, tuvo una deuda que todavía estamos arrastrando. La cuenta de la convertibilidad, quiero decir, ¿no? Sí, yo lo que ya planteé mi problemática democrática sí. y la planteo ahora achicándole un poco más al campo nacional, a la discusión interna. Yo tampoco estoy viendo mucho esto de discutamos un programa, no porque esté en contra de las discusiones serias, académicas, de lo que se puede hacer, etcétera. Ahora, yo soy más de discutamos cómo agarramos la batuta de esto y hagamos lo que haya que hacer. Yo sé que es difícil decir hay que hacer esto, pero mi discusión es el peronismo, las veces que ganó en la historia, no es que en su campaña dijo acá hay un decálogo del programa económico que tenemos que llevar adelante. Gobernó, hizo lo que había que hacer, construyó en su gobierno las decisiones que terminaron siendo un programa y condujo. El proyecto hay que idearlo, hay que pensarlo, hay que saber más o menos para dónde vas, pero hay que hacer lo que hay que hacer, hay que cambiar las cosas lo más rápido posible en la medida que te dé, y si no te da, empujarlo lo más posible hasta que se pueda. Néstor no dijo, che, tengo 20 puntos que los voy a cumplir a rajatabla porque lo discutí con todo mi equipo. Dijo, vamos a resolver este tema de la deuda externa como podamos, vamos a aprovechar lo más posible los precios internacionales como podamos, vamos a pelearnos con el que tengamos que pelear, con la fuerza que tengamos, que todavía es poca. Hay un poco de el arrojo y la voluntad de beneficiar al pueblo con lo que se pueda. Cuanto más ordenado, mejor. Y cuanto más convincente y cuanto más llegues a la gente, mejor. Pero un poco de hacer lo que hay que hacer y no tanto opinión pública y costo político. Sí, pero lo último que dijiste me parece que es lo más importante, cuanto más gente te apoye. Porque si vos llegás a ser presidente y poca gente te apoya en esas cosas que vos te bajan del éter, digamos, como iluminaciones de qué hay que hacer, que no se debatieron, que no se discutieron ampliamente, si no te apoyan, dura poquito. O sea, y no las vas a poder implementar, sobre todo si estás chocando con intereses pesados. Con el quilombo que hay hoy en el mundo, vos tenés un margen de libertad muy grande y un margen de riesgo de que te la pongas muy grande. Para también. mí eso es más político que... esa construcción de que te banquen es más política que económica en algún punto. Sí, es político y social. Te tiene que bancar la gente. O sea, si el 10% de la gente piensa que vos estás bien con esas cosas que se te ocurrieron y que no se debatieron, estás jodido. Si vos debatiste con un montón de gente y dijiste, mire muchachos, los escenarios y las posibilidades son estas. Esto tiene este costo, esto tiene este costo. Discutamos. Vas a hacer que todos los que discutieron se sientan parte de la definición de hacia dónde vamos. Si vos te iluminaste... El problema es que después, si te iluminaste y no llegan los resultados rápidos, la gente se puede poner nerviosa, baja tu apoyo y te la ponen. Digo, esto no le pasa solo en la Argentina, pasa en muchos lugares del mundo. Entonces tenés que hacer una acumulación de poder muy grande para que te dure el tiempo suficiente para ver los frutos. Porque como vos bien dijiste, no va a ser de un día para el otro que aparezcan los frutos. A veces hay coyunturas que sí. Digo, antes de que asuma Néstor hubo una devaluación del 275% y una inflación del 40%. Eso cambió los precios relativos, así como la bestia esta que tenemos ahora, también cambió los precios relativos y el poder adquisitivo de salarios, jubilación y demás, de una manera que en otros países da origen a una revolución social y a que prendan fuego todo. Claro. Bueno, por ahora, por distintas cuestiones que tienen que ver con lo social, lo psicológico y demás, no están prendiendo fuego. Y estamos con el fueguito a fuego lento como la rana. Pero digo, no está bueno que lo que venga del otro lado sea fuente de una iluminación personal o de una intuición personal y que no tenga necesariamente un acompañamiento fuerte de la gente que se siente parte porque entendió para dónde vamos. Si no entienden para dónde vamos y confían solo en la intuición y la locura y el gol del batacazo del líder, ya hemos tenido algunas experiencias de esas que nos fue mal. Estoy de acuerdo, pero... Yo no digo tiene que venir un Milei al revés.
un timón Estoy tratando de fijo, imaginarme un anteojera, sí, imposible igual, pero como un tipo solo que haga, bueno, esto es así, listo, y me cierro y me fijo con eso. Simplemente por nuestra propia naturaleza y formación, Y porque hay elecciones y cada porque 2 hay años. elecciones cada 2 años, no pasaría. Pero en algún modo eh, Néstor ejecutó y esas ejecuciones le permitieron construir poder. No es que fue convenciendo a todos asambleariamente y dijo, ahora sí que me quieren, vamos con esto. No, hizo lo que él le parecía para ordenar el rumbo económico. Eso le permitió ir construyendo muy bien políticamente, porque era un gran constructor político. Lo que quiero decir es, Alberto, todo lo contrario. En el sentido, No las me vas a escuchar decisiones... defenderlo, Alberto. No, pero yo creo que digamos, He tenido grandes discusiones en esta claro, radio por teléfono las sobre decisiones Alberto. yo creo que las decisiones económicamente de Alberto podrían, si tenía una construcción política y si el Frente de Todos podía haber tenido una construcción política, eran más sostenibles y construibles de consenso y de opinión pública y de banca, con un poco más de construcción política. Es decir, o sea, la política de Alberto, todo lo malo que hubieran sido, no son lo malo que son estas, No, obvio. y estas tienen 100 veces más apoyo, por una cuestión política, social, cultural, etcétera. Yo, bueno, vos lo sabés, fui más defensor de Alberto que la media, que es muy baja, digamos, pero fui un poco más defensor de Alberto, de Guzmán, que la media, porque creo que creció el trabajo, creció la producción, creció el empleo, amén de toda la crisis de pandemia, de sequía, de guerra y toda la crisis interna de gobernabilidad que se autogeneró, así toda la economía, bueno, mal que mal, andaba. Eh, pero eso no lo pudo capitalizar, no lo supo, no lo quiso capitalizar políticamente, en apoyo, en respaldo, ni interno ni externo. Entonces es un fracaso fundamentalmente político, para mí más que económico. Porque había mucha inflación, pero los gremios, y nosotros hablábamos mucho del sindicato, bueno, la inflación fue 200, bueno, nuestra paritaria cerró 201. Está mal que haya 200, pero bueno, cerramos 201. Claro, pero el problema que tenés ahí es cuánta gente de la población activa tenés adentro del gremio y cuánto afuera. ¿Y cuántos afuera? Porque ahí se No, genera una diferencia monstruosa. Esa discusión está buena porque es el Estado para quién está jugando. ¿Para la gente o para las corporaciones? Si el Estado juega para las corporaciones, esa cuenta que hiciste vos recién te da siempre mal. sí. Que es lo de ahora. Che, la inflación es solamente 2,5. ¿Y cuánto fue la paritaria? Menos 2,5, qué sé yo, Claro. menos 3. ¿Entendés? O te lo dejé planchado Sí, y gracias que no te ni echo. hablar todos los que no tienen ni paritaria ni cerca. Que Exacto. es lo que Bueno, les toca. ese de última es 0. Claro. Entonces, parece que estás mejor, pero en realidad la discusión de mediano o largo plazo es estás jodido porque nunca más vas a discutir. Volvemos a lo de Perú y demás. La discusión está cerrada. ¿Entendés? Si algún día derramamos. ¿Qué hay que hacer? Y hay que hacer una reforma laboral, hay que reventar a los jubilados, hay que subir la edad de jubilación. Ellos te dicen, ya va a derramar. Claro, ya lo vimos eso. Pero ahí, Juan, yo ¿entendés? discuto con, bueno, el tipo que dice, y sí, estamos mal, pero lo de antes era insostenible. Déjame con eso insostenible. Perdón, tipo, yo como laburante, déjame con eso. Yo vivía mejor. Eso vale más para la época ¿Vos decís que de es muy Cristina. militante No, lo que digo? vale más de la época de Cristina cuando la inflación estaba alrededor del 10 y vino la crisis del 2008 que nos llegó tarde a Sí. nosotros porque nos pegó de costado a través de Brasil y demás. Dilma tenía, igual que Cristina, 2 opciones. Hacer el ajuste o darle a la maquinita y que suba la inflación y acompañar a los que tienen las posibilidades de subir y ajustar sus ingresos, especialmente los que están sindicalizados, pero los otros también los podés ayudar para que acompañen. ¿Entendés? Entonces es como si vos le dieras un poquito de adrenalina, de anabólicos a la economía. Dilma fue por el ajuste y cuando se la pusieron, que no es solo por eso, pero eso hizo que la gente no la apoyara tanto, porque estaba haciendo el ajuste. Por izquierda Claro. decían, esta nos Sí, cagó. dieron el golpe en un momento justo. Exacto. Y Cristina sí le dio la maquinita. Y la inflación subió de 10 a 25. Discusión larga si es 20, 18, 25, Moreno, de por medio, no importa. ¿Pero cuánto era la paritaria? Y 25. ¿Entendés? Pero era estable. No era 25 y al año siguiente 50 y al año siguiente 100. Eso es insostenible.
Entonces, lo que pasó al final de lo de Alberto, que obviamente no es casual, digamos, había fuerzas relacionadas con los que ponen los precios que decían a estos los volamos y vamos a prepararnos para otra cosa. Nadie se puede imaginar que nos estábamos viendo cómo se preparaban para Milei. O sea, hace 3 años, claro. 4 años, nadie se imaginaba a Milei presidente. Yo ni en pedo y muchos otros tampoco. Pero que le estuvieran bombardeando con suba de precio escalada cada vez más, hacía que es poca la gente que pueda ir empatando eso. Y que haya muchos que estén mirando y digan, estos son los privilegiados. Hay que reventar a estos porque son los privilegiados. Cuando en realidad el problema son los que están remarcando y que les importa 3 carajos perder plata. O tirar la mercadería o venderla rematada después, porque en realidad es una discusión política de quién tiene poder. Este gobierno o yo, que soy el que marca los precios de un montón de cosas, no solo la comida, digamos, ¿no? El acero, el aluminio, la energía, la nafta o lo que sea. Juan, para correr la... Bueno, no es del todo posible, pero sale un poco de la coyuntura hiperactual. ¿Qué ves bien? ¿Qué te esperanza? Me tomo el atrevimiento de decir, no me das un discurso lindo. Realidad. ¿Qué te parece bien y te esperanza? ¿O por dónde ves? Che, encontré esto que leí, que vi, escuché a tal, que esto de verdad, si sigue así está bien, o si se hace esto que dice está bien. Porque yo a veces pregunto, ¿me esperanza la lucha del pueblo argentino? Sí, pero algo más sólido, algo más, esto está bien, che, esto lo estamos haciendo bien, esto está marcando la cancha acá, esta pelea está bien dada, esta idea si simplemente es buena. ¿Qué ves en el, aunque sea en el mediano o largo plazo, o corto, no sé, pero decís, che, esto rumbea bien? Si es que Está ves complicada algo, la pregunta, pero si tuviera que ponerme optimista, sí. diría que la Argentina tiene población que de alguna manera todavía no perdió la costumbre de tener derechos y de tener la discusión esta que hablábamos antes viva. La discusión de cómo se reparte la torta está viva. No es que casi toda la población argentina se entregó y dice, listo, ganaron muchachos, hagan lo que quieran. Claro, Chile y Perú. Chile y Perú a los que se y ofendan varios otros latinoamericanos que no los quiero mencionar, pero aparte de eso, la Argentina tiene recursos naturales, tiene recursos humanos, tiene una historia, digamos, y no es que arrancamos de cero, que es como arrancó Corea del Sur. Corea del Sur no tenía industria cuando arrancó. Entonces, los más optimistas piensan que podemos ser la Corea del Sur de Latinoamérica porque nuestras relaciones carnales con Estados Unidos nos permitan eso. Y yo conozco gente que sabe bastante más que yo de geopolítica y de Estados Unidos y me dice que Estados Unidos no le da el cuero para hacer otra y no creo que además si le hiciera, eligiera a la Argentina. Es más probable que elija una sociedad con Brasil. Pero eso está en discusión, la sociedad con Brasil. Entonces, si se asocia con Brasil, nosotros vamos a hacer un estado tapón necesario o no para Estados Unidos, que hoy por ahí nos da bola porque está pujando con Brasil. Entonces, volviendo a lo del optimismo. Mi optimismo tiene que ver con la historia de la Argentina y no con el momento actual. Si vos me decís, ¿qué estamos haciendo bien ahora? Y pocas cosas. ¿Qué estamos los argentinos, digo, no? Bueno, una de ellas es discutir todavía hacia dónde vamos, porque no es que Milei sacó el 90% de los votos del padrón. Porque ahí sí que estaríamos jodidos. Claro. Entonces digo, hay gente que todavía se da cuenta que por ahí no va. Y hay otra que lo votó a Milei porque tiene miedo. Cuando medianamente les pase ese miedo, porque no puedes mantener el miedo en modo permanente, digamos, por ahí logramos que nuevos dirigentes que hoy no están siendo los más votados, los más conocidos, los que tienen guita para hacer las campañas y demás, encabecen otra forma de hacer las cosas en la Argentina. Capaz que tarda 10 años. Pero digo, no me imagino que el pueblo argentino esté rendido y listo, ganaron. Soy Latinoamérica estándar y no se discute más. Bueno, ahí yo soy muy del... en esto del... pero es medio reiterativo. Bueno, lo es, no es medio. Del hacer lo que hay que hacer. Yo veo en no solo en Kicillof, digamos, Kicillof porque soy el nombre más visible de la provincia más grande, etcétera. Pero sobre todo quienes tienen la posibilidad de hacer gestión, o sea, quienes pueden tomar una decisión regional, parcial, local, y cambiar algo, como que tienen la oportunidad de hacer algo que marque un poco el rumbo, aunque sea obviamente difícil, cuestionado y que no sea totalmente abarcativo, porque no depende solo de ellos. Pero a mí me parece que Kicillof hace
Kicillof, como gestión económica de la provincia de Buenos Aires, hace kirchnerismo, diciéndolo muy brutalmente, que es, bueno, como hay una crisis, como no hay plata por un montón de motivos, porque cayó la producción, porque el gobierno no le baja la guita, ¿qué hace? El Estado pone lo que falta. Las empresas no le alcanza, te banca que la empresa le alcance. Falta plata en educación en Nación, le pones la plata que falta de educación. Si cierra una política pública de salud, cubrís con el Estado provincial la política nacional de salud. Falta esto, el Estado pone. El Estado provincial pone lo que falta. Entonces, bueno, primero, en algún momento se acaba. La plata de la provincia también se acaba. Segundo, no se está generando algo productivamente nuevo. Que uno... Obviamente es entendible, porque a nivel nacional pasa lo que pasa, bueno, es entendible que la provincia no pueda hacer todo solo. Pero creo que si Kicillof, por ejemplo, hiciera público lo que piensa como plan, hasta te diría plan quinquenal de la provincia, y pudiera, no sé, juntarse con los gobernadores que pueda juntarse y hacer una política con Brasil de alguna manera, como ejecutar alguna medida económica que no sea solo de emergencia, creo que marcaría algún rumbo que pudiera impulsar fuertemente la discusión económica. Porque hoy tenés para ofrecer, no hay Estado, más Estado. Se retira el Estado nacional, aparece el Estado provincial. Y si bien es lógico, porque es imprescindible para que la gente no se muera, para que coma, para que vaya a la escuela, te falta generar esa esperanza de la realidad, esa esperanza de decir, che, mirá lo que hizo y le salió bien, en medio del caos. Obviamente, vos me vas a... Cualquiera de coche y se laucha, vos estás sentado ahí y el tipo tiene que gobernar la provincia y encima sin plata, bueno, ya sé. Pero que se puede, como falta un arrojo, decir, bueno, algo me la disruptivo, juego, algo disruptivo. Que la gente diga, mirá lo que hizo el loco. Y bueno, obviamente que la respuesta es, y por ahí no sé, vos me dirás con alguna variedad, no se puede hacer otra cosa más de la que está haciendo Kicillof, que es aguantar los trapos económicamente con lo que hay. Pero ¿y si sí? ¿Y si se pudiera? No creo que no se pueda, primero. Pero lo que tenés que hacer es disruptivo y está al borde de lo que hablábamos antes, que era la provincia separándose de alguna manera. ¿Sí? O sea, como lo que está hoy al borde de ocurrir con California. Que están ahí picándose y Trump le dice, no te mando más fondos federales. Y le dice, no me lo mande, no te mando la coparticipación, digamos, lo que recaudo, y salgo ganando 3 veces. Entonces, la provincia de Buenos Aires tiene límites desde el punto de vista macro porque no puede tener un tipo de cambio distinto, porque no puede tener tasas de interés que no estén referenciadas con lo que está pasando con los pesos en la Argentina, digamos, y no puede tener una política de aranceles distinta porque las aduanas internas están prohibidas. Así que tenés ciertas cosas que las maneja la nación y te puede destruir cualquier plan productivo. Pero ponele... Pero, lo sí disruptivo que podés hacer es discutirlo del tema tributario. Y discutir con Nación y en vez de decir, che, pagame la deuda que tenés porque me estás incumpliendo, empezar a retener parte de los fondos federales. Y vos decís, pero va sopre. Y sí, por alguna de las cosas disruptivas que puede hacer alguien para marcar la diferencia, puede llegar el precio. Entonces decís, ¿quién maneja la justicia? Y los que están arriba de mi ley. Claro. Y entonces se complica. O sea, el margen de juego que tiene levanta la mano Cornejo en Mendoza y dice, mirá, y yo hago lo mismo y me voy. Pero no a todas las provincias le conviene, te aviso. No a todas las provincias le conviene. Ahora, si no, es un juego de suma cero. Así que si hay algunas que les conviene mucho, hay otras que seguro que no. Asumiendo que hay un compromiso de no secesión, que el hecho lo hay, digamos, los argentinos y los bonaerenses y los mendocinos y los riojanos, por ahí soy medio ingenuo, pero quieren seguir siendo argentinos y parte de Argentina, más allá de las iniciativas particulares regionales que tengan. Yo no veo una balcanización. Nunca hubo un plebiscito, ¿no? En Brasil hubo uno sobre el sur de Brasil y ganaron por 54-46. Hace mucho, pero existió. Digo, yo no descartaría tanto que algunas provincias quieren separarse. Y no me parece tan desquiciado por lo que hablamos antes. No me parece que sería bueno que ocurra. No quiero que ocurra. Pero digo, si apretás lo suficiente una provincia como la provincia de Buenos Aires, alguien en algún momento puede hacer ese cálculo y proponerlo a la población y decirle, mire muchachos, acá están los números. Digo,
cuánto estamos ganando, cuánto estamos perdiendo. Obviamente no quiero que ocurra, pero digo, si le cortaran más todavía los fondos y demás y lo ahorcan lo suficiente, o saca una cuasimoneda, digamos, y dice, vamos a hacer andar la economía y se rompen algunas otras cosas, o se tiene que ir, porque le prende fuego a la provincia, ¿entendés? Entonces digo, no es descabellado pensarlo. Vos dirás, bueno, pero Mendoza y todos esos otros no les está pasando. Bueno, por ahora, qué sé yo, por ahí se pelean con Milei y los ahorcan, ¿entendés? Sí, todo, bueno, ya entramos en el terreno de la ciencia ficción. De la ciencia ficción, pero una política de ese aspecto para la provincia de Buenos Aires sería, pensando en desde la provincia hacia el conjunto, ¿sería dañino para el país? ¿O sería no tan dañino para el país y muy beneficioso para la provincia de Buenos Aires? Hacer políticas disruptivas que no impliquen sesionar, ¿decís? Claro. Pero es que, como dijiste vos, lo primero que tendría que hacer es ponerse de acuerdo con otros gobernadores. Con otros gobernadores del mismo partido, ni en pedo. Con otros gobernadores que les importe qué va a pasar con la gente que vive en su provincia en los próximos 6 años. Porque si Milei se queda, los dos que le quedan y lo reeligen... O te pones a gobernar para todo el país o nos autogobernamos. O hacemos cosas que le muestre a la gente que otra realidad es posible. No es nos autogobernamos porque nunca vas a poder sacarte a la nación de encima. Claro. Pero digo, empezás a dar muestras de algo diferente. Sí, sí. Que es lo que decimos que está haciendo la provincia. Neoliga de los gobernadores, algo así. Sí, de los gobernadores que les importa mucho a la gente a corto, mediano y largo plazo. No solo que le venden que a largo plazo vamos a estar bien. Porque eso, a largo plazo, como dijo un famoso economista, estamos todos muertos. Digo, ¿cuánta gente tiene paciencia para pasarla mal unos años en base a una promesa de después la vamos a pasar bien? Estoy de acuerdo, pero algo de, digamos, hay que hacer que la gente coma. Hoy no te pagan, hay que hacer que la gente coma y tenga laburo. Cortísimo plazo. Un poco del mediano plazo tenemos que volver a pensarlo. Sí, el campo nacional hace no sé cuánto no piensa en el mediano. Lo hablamos ni antes, en el largo, proyecto de país. En el proyecto de país. Pero ya ni te digo el largo, el mediano plazo. Justamente ahí también se tienen que juntar, cuantas más provincias mejor. Entonces lo que estamos haciendo es lo que no hace la nación, que porque Milei y compañía no están pensando en el largo plazo, porque la timba financiera nunca mira a largo plazo. Está mirando minuto a minuto el monitor para ver si ganó, perdió, vender, comprar. La timba financiera no tiene largo plazo. Y lo productivo necesita largo plazo, porque si realmente estás hablando de productivo, estás hablando de cadenas productivas, de hacer la industria de base, de esto, del otro. Entonces digo, cuantas más provincias se pongan de acuerdo para una planificación de hacia dónde quieren ir esas provincias y la Argentina, más masa crítica generas para que la gente te apoye y para que contrastes con la nación que dice la timba financiera nos va a llevar a todos a ganar en dólares o en Bitcoin, ¿viste? Uh-huh. En algún momento la gente le va a caer la ficha de que eso es un verso. Es como Cositorto. Y no podía durar para siempre Cositorto. En algún momento las piramidales, los fake esos, se caen. Claro. Entonces, en algún momento hay que desnudarlo. Mire, el problema es que cuanto más tardás, más duro va a ser el golpe de cuando venga la cuenta de esto. Uh-huh. La convertibilidad tardó 10 años y todavía la estamos pagando. Claro. Juan, en la recta final ya de este cafecito, que habrán quedado muchas cosas fuera. Voy a hacer la pregunta incómoda. ¿Qué haces o pensás que hay que hacer? Pero te lo pregunto a vos, Juan Valerdi, para que me respondas como vos y me respondas a mí inclusive y a nuestros pares diarios. Lo digo porque, y perdón que estoy haciendo tan compleja la pregunta, pero es por algo muy específico y simple. Porque me cansé de preguntar, ¿qué habría que hacer? Y que la respuesta sea, ¿la dirigencia se tendría que juntar? No, yo te pregunto a vos, con tu vida, con tu trabajo, con tu experiencia militante, lo que haces día a día. ¿Qué haces y qué estás haciendo y qué te gustaría que hagamos? Porque yo estoy en una línea de me cansé de putear a otros y de yo no hacer nada o no transformar la realidad desde la pequeña quintita que me puede tocar. Entonces estoy en plan de te quejaste, listo, ahora hace algo, lo que sea. Lo que te salga, lo que pienses que está bien. ¿En cuál estás? ¿Es la de convencer, la de difundir, la de divulgar? ¿En cuál estás para que esto cambie? Para mí, algo que hacen ustedes acá, algo que hago yo y algo que hace mucha gente que yo conozco y que admiro,
es mostrarle a la gente en qué la están cagando. O sea, vos tenés que lograr que la gente le caiga la ficha de que la están verseando, la están cagando y la están manipulando y la están llevando al matadero. Con que uno de cada 100 que te escuchan o hablas y demás le caiga la ficha de eso, ya es un éxito, porque además es multiplicativo. Pero además de eso, si podés, cosa que yo trato de hacer todo el tiempo, hablar, discutir en serio, no pelear, discutir en serio y debatir ideas, con gente que piensa bastante distinto de vos. Cuanto más distinto, mejor, pero gente que está dispuesta a debatir con argumentos, con ideas de mediano, corto, largo plazo, y no con la inmediatez, que se puede salir de la coyuntura, que le importe el resto de la gente, porque digo, si hay uno que ya se entregó y dice, no, esto es el sálvese quien pueda, nadie está perdido de todos modos, yo creo que nadie está perdido, pero digo, los ámbitos de discusión, de debate y de construir el nosotros, en vez de construir el yo, son clave. La radio, todos los medios de comunicación y toda la militancia que tiene que ver con comunicar, obviamente está en ese rol. Además, obviamente, hay un montón de gente que hay que ayudarla a que pueda salir del pozo y morfar y vestirse y demás, porque además, cuando alguien está complicado para morfar o para vestirse o para dónde dormir, es difícil que tenga espacio para debatir o para hablar. Pero digo, todos los demás que no están en esa situación, cuando votan o cuando toman decisiones económicas, personales, individuales, familiares, lo que sea, están definiendo muchos de esos si van a seguir morfando o no, si van a seguir durmiendo en la calle o no. Entonces digo, esto le falta a la Argentina desde hace mucho porque además se encargaron de mostrar que eso está mal, que debatir no está bueno, que debatir en realidad es lo que hay que hacer es pelear y entonces llevan a la pelea que no nos lleva a ningún lado y que debatir es cosa de gente que está en desacuerdo con lo que debería hacerse. Entonces, única salida tal. Cuando es única salida es porque te están cagando, digamos. Nunca hay una única salida. Entonces, definamos todos juntos una salida para todos juntos. Porque si la salida es individual, estamos todos juntos cagados, digamos. Pero individualmente. Vuelve al paralelismo de lo que hablamos de las grandes ciudades. Que una gran ciudad de 3, 4 millones de habitantes tenga problemas de soledad y de depresión por soledad en mucha mayor medida que 20 ciudades de 150.000 habitantes, y algo te está diciendo, digamos. ¿Entendés? Entonces, lo mismo a nivel de comunidad e individuos. Hablemos, charlemos, discutamos con familiares, con todo. Creo que en algún momento la gente va a volver a entender que no se puede no discutir y debatir en serio como debate constructivo y no como pelea de te gané. Que también tiene que ver con el yo y con el ego y con el narcisismo, ¿no? Juan, si hay algo que no te haya dicho, preguntado, tu momento. Y gracias, por supuesto, por estar en el cafecito. No, hicimos una recorrida importante. Creo que tocamos cosas que exceden siempre la coyuntura, porque la coyuntura y las urgencias no nos van a llevar a ningún lado. No la dejamos de lado y la mencionamos, pero las cosas de fondo creo que me dan cierta cuota de optimismo. Ya hablamos por dónde pasa el optimismo, pero solo no van a ocurrir. Y lo que sí tengo claro es que las cosas que se construyan van a tener que ir de abajo para arriba. Que no van a venir por iluminación del cosmos o por una o un iluminado. No van a venir. No, la masa crítica hoy no te da para que alguien venga con la iluminación y baje la solución. Y además que mucha gente esté esperando eso, le hace mal a ese debate y a esa charla que hablamos antes. Juan, gracias. Un piacere.